Durante todo este tiempo hemos estado hablando acerca de la oportunidad de crecer. Y el título de mi libro habla de Es tiempo de crecer. Pero meditando en la palabra, leía unas porciones y decidí ponerle a la enseñanza de hoy: es tiempo de un milagro. Creo firmemente que esta temporada final del año 2022 es una temporada de milagros para Casa de Fe. Alguien debe de creerlo conmigo en esta hora y abrir su pensamiento a que Dios no ha olvidado nuestras peticiones, que Dios tiene el cuidado de todo lo que estamos viviendo y que en este año hay promesas que Dios está por cumplir sobre nosotros. Pero para que estas promesas se cumplan, hay dos ingredientes que deben ocurrir, deben encontrarse. Por un lado, el poder de Dios, el poder que hace posible que los milagros sucedan, pero al mismo tiempo se tiene que encontrar el corazón de un hombre humilde que puede creer que Dios puede hacer un milagro. Y cuando hablo de creer que puede hacer un milagro, esa fe no está basada en lo que mis ojos miran. Esa fe no está basada en lo que mis sentidos me pueden decir, en lo que mi olfato me diga, en lo que mi visión me diga, en lo que esté probando en mi vida. Hoy quiero recordarte que la fe no me habla de lo que tengo alrededor. La fe me habla de lo que es Dios capaz de hacer. Y Dios es capaz de hacer mucho más allá de lo que pensamos o imaginamos. Así que hoy quiero levantarte a que creas que esta temporada final de año es una temporada de milagros. Nos vamos a encontrar con estas dos realidades. Si por un momento vienes conmigo al libro de los Hechos, ven al libro de los Hechos, el capítulo 8. Y quiero que veas aquí en los versos 4 en adelante. Venga acá conmigo. Hechos capítulo 8. Y venga a ver el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, mire acá conmigo y dése cuenta que lo que Felipe estaba haciendo era predicar a Cristo. Una de las primeras puertas abiertas para un milagro es cuando se nos predica de Cristo. Cuando nosotros podemos soltar una palabra que hable del Señor y su poder. Ahora mismo que estás oyendo de Cristo es una puerta abierta para que tu fe pueda crecer y un milagro pueda ocurrir. Cuando hablamos de Cristo, la palabra Cristo en el griego significa ungido, significa unción. Y de acuerdo a las escrituras, se refiere al poder de Dios que actúa. La palabra unción tiene que ver con el poder de Dios. Cada vez que se hable de Cristo, se habla del ungido, se habla de la unción. Y cuando hablamos de la unción, estamos hablando del poder de Dios. Mire conmigo Isaías capítulo 10 y acompáñeme a ver el verso 27. Quiero que vea conmigo esta porción. Isaías capítulo 10 y verso 27. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la dígalo más fuerte conmigo, de la unción. A ver, todos digan conmigo, la unción. Cuando hablamos de la unción, estamos hablando de ese poder de Dios que rompe yugos, que pudre yugos, que trae libertad. Yo no sé si a lo mejor el milagro que estás necesitando tiene que ver con que el poder de Dios deshaga algo,
desaparezca algo. A lo mejor es una enfermedad física, que un tumor debe desaparecer. A lo mejor es el fin de una relación que no te hace bien, donde esa relación se tiene que romper. La unción de Dios es la que pudre yugos, es la que trae libertad, es el poder de Dios. Y debes de saber que cada vez que se predica de Cristo, se está hablando de la unción. Ahora mismo, yo compartiéndoles de Cristo, hay una unción que está cayendo en medio del auditorio. Ahí donde estamos, hay una unción que empieza a visitarnos. Es una unción que libera milagros en medio de nosotros. Cada vez que se predica de Cristo es una puerta abierta para el milagro. Felipe estaba predicando lo que el mismo Pedro había predicado. En Hechos capítulo 10 es el mismo mensaje, y venga conmigo hasta el verso 36. Hechos capítulo 10 y verso 36 dice: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios lo levantó, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el poder del evangelio. Un Jesucristo que vino al mundo, predicó las buenas nuevas, dio su vida por nosotros, y Dios Padre lo resucitó para que en ese poder que actúa en Jesús a través del Espíritu Santo sea el poder por el cual los milagros sucedan. Yo no sé a quién le vine a hablar en esta hora, pero yo le vengo a hablar a gente que necesita un milagro y que ya estás escuchando a Cristo predicado. Necesitamos a alguien que se levante a creer que esa unción ya está haciendo algo. Vamos, si le crees al Señor, hoy debes conectarte con esta palabra, porque a Cristo se está predicando. Este Felipe predicaba lo mismo que Pedro, y la reacción de la gente, mírela en Hechos capítulo 8 y verso 6. Vaya hasta allá. Hechos capítulo 8 y verso 6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente. Va otra vez. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Se predicaba a Cristo, pero había una audiencia que estaba unánime, creyendo, oyendo y creyendo. Hoy necesito hacerle la pregunta y que usted pueda interiorizar a esta realidad. ¿Qué pasa cuando escuchamos predicar de Cristo? Piense esto. ¿Qué sucede cuando escuchas predicar de Cristo? Pudieses responder como hoy te acabo de leer en el verso 6. Una audiencia que escuchaba con atención. Una audiencia que estaba diciendo algo poderoso va a suceder, y que estaban viendo y oyendo los milagros. O pudiésemos ser a lo mejor el obstáculo que se pone entre Dios y nuestro milagro, nosotros mismos. Quiero que veas por un momento a este otro predicador. Acompáñeme a ver en Lucas capítulo 4 y ve hasta el verso 16. Te quiero leer del verso 16
hasta el 21. Lucas capítulo 4, verso 16. Acompáñeme a ver. Dice el verso 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha, ¿qué? Ungido. A ver, todo el mundo diga: por cuanto me ha ungido. Ahí está la unción presente en esta prédica, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos hasta el verso 20. 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién es el predicador acá? El predicador acá no era Felipe, el predicador acá era Jesús. Y Jesús estaba hablando de él mismo y cómo había sido ungido para venir y sanar y levantar a los quebrantados, a anunciar que era el año bueno de la voluntad de Dios sobre sus vidas. Es lo que él estaba compartiendo, es lo que él estaba enseñando. Si se habla de Cristo, se está hablando de unción, y si se habla de unción, hay poder para milagros. Es decir, la mesa estaba servida. Pero esas personas que estaban oyendo no reaccionaron igual como la audiencia que tuvo Felipe. Marcos capítulo 6, este pasaje paralelo a lo que les acabo de leer, nos enseña desde el verso 3. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Fue el predicador el problema? Les pregunto, ¿creen ustedes que fue el predicador el problema? Yo no creo, porque Jesús estaba hablando. La mesa estaba servida. El milagro estaba para que sucediera algo. Pero la gente que estaba ahí se escandalizó. Ahora esta palabra suena un poquito dura, se escandalizó. Pero la historia dice que empezaron a mirar solo la parte humana. Este no es el hijo del carpintero. Este no es hermano de tal y de tal. ¿No andan por ahí sus hermanas? Y dice aquí la palabra que no pudo hacer ahí milagros. Aunque se hable de Cristo, aunque se ponga la unción por delante, si no existe por el otro lado un corazón que con atención crea a lo que Dios quiere hacer, entonces los milagros no van a suceder. ¿Y sabes cuál era el problema con Nazaret? Estaban tan familiarizados con Jesús que habían dejado a un lado la posibilidad de un poder sobrenatural. Y por un momento le quiero hablar a la gente que está aquí años. A lo mejor tienes mucho tiempo con Jesús, sirves al Señor, estás atento a todo lo que sucede en la casa del Señor, te gozas al escuchar de Jesús, pero estás tan familiarizado que a lo mejor has perdido el hecho en tu vida que cuando se habla de Cristo, se habla de una unción, donde esa unción es capaz de hacer
lo que el hombre no puede hacer. Por favor, Jesús es nuestro amigo, pero sigue siendo el Todopoderoso. Jesús es nuestro amigo fiel, pero sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso hoy te debes hacer esta pregunta: ¿somos Samaria o somos Nazaret? Es decir, somos la gente que cuando se predica a Cristo escuchamos con atención, ponemos nuestros oídos, recibimos la palabra y amén, la creemos, la hacemos. O somos un Nazaret que tuvimos que venir a la iglesia y ya nos tocó estar aquí y el pastor no estaba, me pusieron el video y entonces ya dejé que lo escuché y sencillamente ya llegué tal cual, me fui tal cual llegué, familiarizado con el hecho de venir, pero no con la expectativa de creerle a Dios que va a haber un milagro en medio de esta reunión. Porque quiero enseñarte que no se trata del predicador, se trata de quien se predica. Se trata de quien se predica. Y como Felipe predicaba y la gente creía, como Pedro predicaba y la gente creía, hoy estoy delante de ustedes, familia, para hablarles de Cristo. Si alguien me acompaña aquí al piano, se los voy a agradecer. Hay una unción que está descendiendo ahora mismo en medio de nosotros. Ahí en el campus donde estás, en el lugar donde estás mirando hoy la enseñanza, la unción del Espíritu Santo te va a visitar. ¿Cómo hago que esa unción me visite? Yo hago que esa unción me visite cuando me vuelvo como esa Samaria que pone atención, que se conecta a la palabra y que cree que cuando se habla de Cristo, la unción desciende y milagros poderosos suceden. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Vamos, si ahí tú lo crees, dale un aplauso más fuerte al Espíritu Santo, porque su presencia ahora mismo está en medio de nosotros. Muchas veces, ahí acompañándome muy suave en el piano, no quiero, siento al Espíritu de Dios que te va a sorprender. Y en estos próximos minutos la unción va a ser tan fuerte. Ahí en el lugar donde estás, en la silla donde te encuentras, va a venir el Espíritu Santo y va a hacer algo poderoso en medio de nosotros. Le quiero hablar por unos minutos más a aquellos que me dicen en esta hora: pastor, yo he visto milagros suceder en otros, pero no he visto un milagro suceder en mí. Y a lo mejor estás tocado en tu corazón porque te estás desesperando. Dices: yo no sé cuándo sea el tiempo, pastor, pero si Dios no hace algo conmigo, yo me muero. Siento que no vamos a poder, siento que no lo podemos soportar, siento que Dios no quiere hacerme el milagro. Yo no sé a qué hora en la humanidad se nos meten esos pensamientos y entonces decimos: es que yo no califico para que Dios haga un milagro en mí. Claro que calificas, porque Él sufrió en una cruz para que todos nosotros podamos recibir el milagro de la vida eterna. Y si perdonó nuestros pecados para darnos juntamente eternidad con Él, ¿qué nos ha hecho pensar que no calificamos para un milagro? Pero lo primero que deberíamos hacer es interiorizar en nuestro corazón. Y al interiorizar en nuestro corazón, saber si somos Samaria o estamos siendo Nazaret. Pero lo que también quiero compartirte aquí es que Jesús siempre estuvo dispuesto a sanar.
Siempre lo hacía. Mira por un momento Mateo capítulo 12 y verso 15. Rápido, mira esto. Sabiendo esto Jesús, vamos a ir a la escritura. Sabiendo esto Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba ¿a cuántos? A todos. ¿Sanaba a cuántos? A todos. Dígalo más fuerte. ¿Sanaba a cuántos? A todos. Y Jesús sigue siendo el sanador de nuestras vidas. Jesús sigue siendo el que quiere hablar a nuestra vida y sanar a nuestra vida. Lucas capítulo 5. Quiero que escuches esto y ve conmigo hasta el verso 13. Mire conmigo un poco antes. Mire desde el verso 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se le presentó un hombre lleno de lepra. ¿Cuánta lepra tenía? Lleno. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Póngame atención a lo que le quiero enseñar. Gracias, Espíritu Santo. Este leproso no estaba en el comienzo de su enfermedad. Este leproso estaba en la etapa final de su enfermedad, porque ya estaba lleno de lepra. Ya lo habían desahuciado. Ya no había esperanza. No era un imposible que si su cuerpo lleno de lepra pudiese sanar. La lepra en aquel tiempo es lo que hoy vivimos con el cáncer. Una enfermedad agresiva que va consumiendo, que va destruyendo. Y en la etapa final de su lepra, este hombre viene y dice con un corazón humilde: si quieres limpiarme, hazlo. Y la respuesta de Jesús está en el verso 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Al instante la lepra se fue de él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh Espíritu de Dios. Levante sus manos todo aquel que necesita un milagro. Gracias, Espíritu Santo. Ahí en su silla, en el lugar donde estás, ¿sabes qué hizo el leproso? Venir y decirle: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si no, está bien. ¿Sabes? El corazón de este hombre era: si quieres que viva enfermo, viviré. Pero se postró, no se alejó. Se postró a reconocer a Jesús. Póstrese ahí en su corazón y dígale, en medio de la unción que hay ahora mismo, pídale al Señor su milagro. Obros que requendará mandar. Ubriama más que requea. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte a ti, Espíritu de Dios, que la unción que hay en medio de nosotros, mientras hemos predicado a Cristo, mientras hemos hablado de la unción, sea esa misma unción sanando y trayendo milagros, que lo que es imposible para el hombre ahora mismo sea posible para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre toda persona que en medio de su lepra, de su cáncer, de su enfermedad, de su vergüenza, de su quebranto, de su dolor, de su resentimiento, de la amargura, ahora mismo el poder del Espíritu Santo fluye en medio de nosotros. Algo está pasando ahora mismo en medio de la reunión. El Espíritu de Dios ha descendido. Tócanos, Espíritu Santo, porque tu respuesta a ese leproso fue sí.
Yo quiero. Y esa es la respuesta que ahora mismo el Señor da a tu corazón. Tú que te estabas preguntando: ¿podré yo ser sano? ¿Podré yo ser limpio? ¿Podré yo recibir mi milagro? Hoy el Espíritu Santo te dice: sí quiero, sí quiero. Tómate un momento y ahí donde estás, adora al Espíritu Santo. Ahí mismo en el piano, tan suave como ahora, en su presencia, adora al Espíritu de Dios. Señor, en esta hora yo declaro, Señor, que tú, siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, estás en medio nuestro, haciendo milagros, sanando. Ahora mismo el Señor me muestra, ahora mismo el Señor me muestra enfermos sanando. Ahora mismo el Señor está haciendo los arreglos económicos para tu bendición en los próximos días. Ahora mismo el poder y la unción del Espíritu Santo está haciendo volver el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Ahora mismo, en el poder del Espíritu Santo, Él está trayendo un corazón de carne al corazón de piedra. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias.